En el transcurso de esta charla he considerado importante invitar al profesor Antonio Puerta Zapata. El profesor Antonio Puerta Zapata es profesor jubilado de la Universidad de Antioquia, con un amplio conocimiento en el campo de lo que tiene que ver con la ética a nivel profesional, con experiencia, trabajó como dinamizador de la región occidental de Colombia en el proceso que realizó el Consejo Nacional de Trabajo Social con la formulación del Código de Ética, que él ya nos va a contar qué se hizo y qué fue lo que sucedió. Lo he invitado porque él fue un actor muy importante allí, entonces podemos conocer de primera mano ese proceso. Gracias al profesor Antonio Puerta y tiene la palabra. Gracias, Jesús, por esta invitación. Este fue un proceso que realizamos en el 2013 y me parece que tiene plena vigencia recordar ese proceso hoy que se está tratando de elaborar el nuevo Código de Ética Profesional. En ese momento, el proceso fue liderado por el Consejo Nacional de Trabajo Social y el CONEX. Creo que vale la pena revisar ese proceso, revisar la literatura, las memorias de esos eventos para construir sobre lo construido. Es decir, tratar de mirar esa experiencia, también echar mano de los últimos códigos que se hayan construido fuera del país como un insumo para la elaboración del nuevo código y aprovechar la experiencia de que fue un proceso participativo. Yo creo que el objeto y el propósito que nos trazamos en ese momento sigue teniendo vigencia. Decíamos así, debe ser un documento, el código, donde se expresen las tendencias del trabajo social colombiano, los principios y valores orientadores del ejercicio profesional, los compromisos frente a la profesión, los sujetos y realidades con las cuales se interviene, los colegas, las relaciones con otras profesiones y disciplinas, las organizaciones, el medio ambiente. Además, el código debía contemplar, según la ley, un régimen disciplinar. En ese sentido, nos tratamos como propósitos de la elaboración de este código, tener unas orientaciones básicas acordadas por los trabajadores sociales que consideren los desarrollos modernos de los derechos humanos para el ejercicio profesional de trabajo social. Entonces, en ese sentido, indudablemente que ha habido unos cambios en la concepción de los derechos humanos y vale la pena incorporarlo en este nuevo ejercicio que se está realizando. Establecer con unos principios y valores las actitudes y prácticas deseables por parte de los trabajadores sociales para el logro de los fines óptimos de la sociedad y de la profesión. Alentar a los profesionales al logro de unos máximos de identidad personal y profesional e impacto del ejercicio disciplinar y profesional hacia los valores supremos de la equidad y la justicia en la sociedad en la cual se interviene. Estimular el desarrollo de aquellas virtudes sociales que conduzcan a la convivencia ciudadana y al pleno desarrollo de los ideales de la condición humana. Invitar a los profesionales a contribuir al fortalecimiento de las organizaciones académicas y gremiales propias de la profesión de trabajo social. Este sí que es un propósito bien vigente hoy que tenemos esta situación de las organizaciones sociales, de las organizaciones profesionales, que falta un poco más de organización y de coordinación entre ellas. Y finalmente, convocar a los profesionales de trabajo social al máximo respeto y cuidado por sí mismos, los demás seres con los cuales compartimos el planeta Tierra y por el hábitat que nos acoge. ¿No? Una concepción ecologista aquí muy, muy interesante. Entonces, y finalmente,
lo que había que incluir, que es la parte del régimen, es acogerse a la ley de la profesión de trabajo social y a la Constitución colombiana y demás normas que nos rigen en el país. Para eso entonces se definieron como estas categorías que el código debía tener una parte de contexto de lo social, todo lo que tiene que ver con los procesos sociales, lo político, y las políticas sociales y públicas. También un punto sobre lo que era el trabajo social, las distintas definiciones, tendencias, maneras de concebir la profesión de trabajo, profesión y disciplina del trabajo social. Y finalmente, la ética, considerada como una serie de valores, de principios y normas que deben regular el ejercicio profesional. Entonces, en torno a esas temáticas fue que realizamos las distintas consultas en las regiones. Para ello, entonces, se estableció como un plazo de un año para, para formular el nuevo código de trabajo social y se constituyó una organización de la siguiente manera. Un equipo directivo que era como el equipo rector del proceso, el que vigilaba y definía las funciones no solamente del equipo directivo, sino del equipo dinamizador. En ese momento estaba integrado el equipo por la profesora Claudia Consuelo González Ramírez, que era en ese momento la coordinadora académica de la Fundación Universitaria Monserrate y era la presidenta del Consejo Nacional de Trabajo Social. El profesor Jorge Luis Llamas Chávez, de la Universidad de Cartagena. La profesora Patricia Duque Cajamarca, de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y la señora o colega Clara Inés Rodríguez Hoyos, que en ese momento era la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Trabajo Social. Este equipo entonces invitó a 5 colegas de trabajo social para que integraran el equipo dinamizador según las regiones en que se dividió el país. Entonces se definió que la profesora Clemencia Gaitán de Rojas, que en ese momento era la directora del programa de trabajo social de la Universidad de Monserrate, ella debía cubrir la zona centro-oriente, Bogotá, Boyacá, Santander, Santander del Norte, Cundinamarca, Llanos Orientales, Huila y Tolima. La profesora acompañada de la colega María Teresa Eneco de Ruiz. Ellas dos estaban encargadas de esta región. La profesora Enelva Cristina Carmona Barrios, que era en ese momento la decana del programa de trabajo social de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. Allá le correspondió la región Caribe, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre, Cesar, San Andrés. La profesora Luz Miriam Ramírez servía de apoyo a todas las regiones. Tal profesora del Colegio Mayor de Cundinamarca y Antonio Puerta, me correspondía la región occidental, Antioquia, Eje Cafetero, Caldas, Risaralda, Quindío, la Pacífica, Chocó, Cauca, Valle y Nariño. Para ello entonces se elaboró un cronograma muy estructurado a un año y que afortunadamente logramos cumplir con ese periodo y entregar finalmente el, el documento. Lo interesante fue que se hizo con base a unos talleres en cada una de estas regiones, en cada una de estas localidades, en muchas de ellas aprovechando la presencia de las universidades, con el apoyo entonces de las universidades, de las agremiaciones, con unas guías y se levantaron unas memorias y luego esas opiniones de todos los colegas del país quedaron consignadas de alguna manera en el nuevo texto de ética.
Yo creo que fue un ejercicio interesante, muy participativo, muy crítico, y que nos rigió el código desde el 2013 hasta que fuese presentada pues esa otra propuesta al Senado y que luego fue retirada y que ahora se está en un proceso de elaboración del nuevo código. En términos generales, Jesús, ese fue como el proceso y los elementos que contempló esta experiencia. No lo escucho, profesor. Ahora sí, Ah, sí, sí, ahora ahora sí. sí. Que digo yo que en términos del proceso de formulación del código, ¿hasta qué porcentaje se logró con ese trabajo y qué porcentaje quedó faltando? Oh, es realmente todo el código, se presentó el documento, se divulgó y el cronograma, como le digo, se planteó a un año, se cumplió de manera estricta. Algunos de los momentos de ese cronograma consideraban la constitución de los equipos, la instalación de los equipos, las consultas con expertos. Y también dispusimos de una bibliografía documental muy extensa, la consulta virtual nacional, la elaboración de propuestas regionales, la convocatoria de eventos para la revisión, el estudio, análisis del código y la aplicación del instrumento en cada una de las regiones, el estudio y el análisis de la información recogida, la socialización de las propuestas regionales, la revisión del texto propuesto, presentación de la propuesta del código a la Asamblea de los Organismos y recepción de sugerencias, ajuste a la propuesta modificatoria del código, finalmente la aprobación por parte del Consejo del texto revisado y la publicación y el lanzamiento oficial del código. O sea que en un 100% se cumplió con el propósito de tener un nuevo código de ética profesional. Bueno, pues ha sido muy explícito y muy claro, pero digamos que en términos de uno como ilustrar para ilustrar la exposición, el código llegó hasta su final, digamos, se cumplió toda la tarea. Sí, se cumplió con definir un contexto. ¿Cuál era el contexto del país en el 2013? Todo lo que tiene que ver con las políticas sociales. Se partió un poco en la segunda parte de lo de trabajo social, la concepción del trabajo social, de lo que ya existía en la ley, pero eso fue complementado por las definiciones que han dado los organismos internacionales de trabajo social y finalmente, bueno, finalmente luego se hizo la parte de definir cuáles eran los valores, cuáles eran los principios, cuál debe ser el comportamiento ético de los profesionales y finalmente la parte de disciplinar, que consideraba la creación de un comité de ética al interior del Consejo Nacional de Trabajo Social, que con eso funcionó un tiempo y existió un comité de Y ética profesional que fue convocado por el Consejo Nacional. bueno, yo lo que veo es que hay un insumo muy valioso para este ejercicio que se va a hacer ahora, que yo pienso que no tiene por qué comenzar de cero, si hay ya este insumo. Inclusive, mm, yo creo que sería interesante no solamente mirar el proceso como tal, el contenido de ese código, Sí, sino un insumo muy importante que fue un estado del arte que hicimos en ese momento. Consultamos varios códigos de otros países y que valdría la pena complementar eso, que ya esa bibliografía existe, complementar eso con una actualización de ese estado del arte. ¿Qué novedades hay en los códigos en los distintos países, especialmente en los países latinoamericanos? Y lo otro es
la necesaria consulta con los expertos, que nos ilustren cuáles hoy las tendencias o la concepción filosófica de la ética como una parte de la filosofía, que la Ya. ética es considerada una parte de la filosofía. Tener en cuenta pues esos expertos para que nos orienten en la construcción de ese código. Bueno, yo creo que así que has sido muy claro en la exposición. Te agradezco y te preguntaría, ¿hay algo, quieres expresar algo para cerrar respecto al tema? No, la invitación, como usted lo reafirma también, es trabajemos sobre lo construido, aprovechemos esta experiencia y hay posibilidades de llegar a unos acuerdos. Sobre todo la parte complicada en esto, diría yo, es sobre la concepción del trabajo social. Qué bueno que incluyamos las distintas posturas de lo que hoy es la discusión al interior de la profesión, de la disciplina. Y lo otro es la parte disciplinar, que digámoslo, para eso están las normas vigentes en el país, cuál debe ser el debido proceso. Ya hay experiencias en otras profesiones de la aplicación del código y que rápidamente ese código se valide y se ponga en ejercicio, porque no es bueno que una profesión y con unas organizaciones como las que tenemos en nuestra profesión carezca de un código que nos rija. La parte más fácil tal vez es la parte axiológica, ponernos de acuerdo cuáles son como los principios, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, cuáles son los valores que deben regir una profesión de la intervención como es esta, que tenga en cuenta el respeto por la condición humana, que ha sido uno de los principios desde los comienzos de esta profesión y la actualización de los derechos de la concepción de los derechos humanos, como se concibe hoy por los organismos internacionales. Bueno, creo que ha sido una muy buena exposición, nos hizo una presentación muy clara de lo que se ha trabajado, el estado en que quedó ese proceso en ese momento y lo que ese proceso puede contribuir hoy al debate. Nuevamente, gracias al profesor Antonio Puerta y hasta otra oportunidad que nos vuelva a colaborar. No, con gusto, profesor Jesús, y lo que podamos colaborar en este proceso tan apasionante como es tratar el tema de la ética en una profesión tan importante como la nuestra. Bueno, muchas gracias. Bueno, feliz tarde. Gracias, lo mismo.